Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a su programa, Desde Polonia, en español. Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en español. El día de hoy tenemos al periodista Tomek Surdel, quien ha sido colaborador, corresponsal de Gazeta Wyborcza. ¿Cómo llegas tú a Latinoamérica? Es una larga historia. Yo tenía, mi historia de amor con América Latina comenzó con una historia de amor normal. Tuve una novia chilena. Ajá. Y la primera vez viajé en América Latina, mi primer viaje era para Chile, ya hace mucho tiempo. Y ya desde el primer día me enamoré de América Latina. Yo dije, quiero vivir en América Latina. En ese momento nosotros dos estábamos viviendo en Suiza. Y ella me miró como un loco. Y dije, ¿cómo quieres vivir en América Latina, viviendo en Suiza? Yo, no, me gusta más América Latina. Y bueno, luego lo que quedó era quedó el amor para América Latina, y nos separamos en algún momento, y yo estaba así. Dijiste Chile y ya no. Yo, no, me dije, sí, bueno, no tengo novia latinoamericana, pero sí creo todavía ir a vivir en América Latina. Entonces, la primera cosa tenía que aprender a hablar español, porque no hablaba español en ese momento. Y sí fui a Chile, a Santiago de Chile, a estudiar español durante 3 meses. Sí, en ese momento sí hablaba con todos los modismos chilenos, bien po, claro po y todas esas cosas. Cachai. Sí, cachai. Ya se me pasó eso, pero sí, me gustó mucho. Luego volví a Europa, pero ya tenía la mente ya totalmente obsesionada por irme para América Latina, y comencé a viajar mucho y a hacer reportajes. Y luego me quedé en Venezuela. Uh-huh. Sí. ¿Sobre qué temas fueron tus primeros reportajes? ¿Sabes? Siempre cuando tú viajas como corresponsal desde Polonia, cuando vas tan lejos, necesitas hacer un poco de todo. Así que había mucha política, pero también economía, turismo, viajes, hasta deporte. Okay. ¿En general de América Latina? América Latina, sí. Una onda Ryszard Kapuscinski, que también cubría todo. ¿Sabes? Eso es el trabajo del corresponsal extranjero. Sí. Antes yo estaba cuando yo vivía en Ginebra, yo me dedicaba a cubrir los derechos humanos, problemas de desarrollo y todas esas cosas. ¿Eras corresponsal en Ginebra? Antes sí, de Gazeta Wyborcza y de un radio polaco, RMF-FM, en ese momento. Ok. Sí. Pero entonces, ¿eras reconocido como corresponsal? Porque ahora han cambiado un poco las condiciones. Yo nunca fui periodista, como, ¿sabes? Siempre fui un freelance, un periodista independiente. Salvo un periodo donde sí, con RMF-FM sí tenía un contrato durante varios años. Como cierta cantidad de material tienes que entregar. Pero además de ese periodo con RMF-FM, siempre he sido periodista independiente. Trabajo sobre todo con Gazeta Wyborcza, que es el diario más grande de Polonia y que más interés tiene en asuntos de la política exterior del mundo. Ajá. Pero también he escrito para National Geographic en polaco, para Newsweek, para muchos títulos. Uh-huh. Y de vez en cuando también escribo en francés para medios en Suiza, sobre todo. ¿En México también estuviste? En México, claro que sí. Yo puedo decir, yo creo que no hay muchos polacos. Yo estuve en todos países de América Latina, y de América Central y América del Sur, todos sin excepción. Wow. ¿Y en Haití estuviste también? En Haití también. Yo viví 2 años en Haití. Sí. ¿Y fue con el mismo fin de
No, en Haití era un plan de descansar de América Latina, descansar de Venezuela, sobre todo, Ah, ok. descansar de Venezuela y del periodismo. Yo me encontré en un momento en un tiroteo en Caracas y una bala pasó a través de mi carro y en ese momento dije, ya, necesito descansar un poquito. Sí. Era hace como 3 años atrás, sí, Ujú. 3 años. Sí. ¿Pero te referías solamente a la bala o también descansar de esa presión Desca- que de- implica estar leyendo todo el tiempo lo que está sucediendo? Sí, un poquito ¿sabes? De correr atrás de las noticias y sobre todo en Venezuela. La situación en Venezuela va empeorándose desde hace mucho tiempo y el trabajo también de periodista es un poco cada día más difícil y no solamente por razones políticas, no te hablo Ujú. de problemas de presión y esas cosas, pero simplemente por problemas de infraestructura. Se te cae internet, llevas una semana sin internet y estás llamando al CanTV, que es el Operador de ahí. operador, y no te dan ninguna respuesta, no sabes cuándo va a volver a internet, luego se te cae la electricidad, es agotador. Ah, bueno, eso tú lo dices también como uno de los pocos que también tiene ciertos privilegios viviendo en Venezuela, ¿no? Ujú. Porque también hablas de un porcentaje alto de personas que en estos momentos están viviendo una temporada, una tragedia, ¿no? Sí, no, la situación en Venezuela es súper difícil, súper complicada. Y, y lo digo con mucha pena porque, bueno, yo viví en Venezuela casi 7 años y es el país donde nació mi hijo. Yo tengo mucho cariño, mucho lazos con ese país, ¿no? Es un país extranjero para mí. Yo me siento un poco venezolano, caraqueño. ¿Sabes? Caracas es mi ciudad, es la ciudad donde yo viví más tiempo en mi vida adulta. En ninguna otra ciudad no he vivido tanto tiempo que en Caracas. Así que tengo mucha conexión con Venezuela y por eso sigo mucho lo que está pasando y me duele bastante lo que está pasando porque veo que eso no tiene que resolverse, pero no va a ser una revolución de terciopelo, creo. Eso Ya. va a ¿Y ser un poco violento. cómo viste tú esa transición? ¿Cómo tú la experimentaste en tus conocidos, personas cercanas, en el que supongo que tenían una vida mejor? Bueno, definitivamente tenían una vida mejor. No sé cómo la puedas tú describir, cómo era la vida cuando disfrutaban quizá de ciertos programas sociales con Chávez a Ujú. este momento. Bueno, ¿sabes? La vida de venezolanos se está poniendo peor desde hace como 3, 4 años Ujú. y de casi todos los venezolanos, excepto un grupo de lo que se llaman en Venezuela enchufados, que hacen negocios, aprovechan los problemas y saben cómo hacer en esas condiciones negocios y ellos sí tienen vida increíble y ganan muchísima plata, pero los demás tanto los pobres como la gente, digamos, la clase media, la situación está muy mala y cada día peor. O sea, es súper difícil de imaginarse, si tú no conoces Venezuela, lo que pasó y lo que está pasando, pero yo te voy a dar un ejemplo de un amigo que es médico, trabaja en un hospital público en Caracas, y estuve comiendo con él hace muy poco él me explicó que, ¿sabes? Me dice, Tomek, yo hace 4 o 5 años atrás, yo ganaba casi $2,000 por mes y ahora gano $15 por mes. ¿Qué hago con $15? Con un salario de $15. Y es ¿sabes? La gente que tenía una vida bien, se compraron apartamentos, se compraron carros, a veces familias que tienen 2, 3 carros, y ahora esos carros están parados porque no tienen plata para hacer, por ejemplo, cambio de aceite Ujú. o cambiar los cauchos. O créditos, supongo también. Créditos, como, ¿en qué O sentido? sea, que hayan comprado algo, un coche o un
una casa en crédito y ahora tengan que estar pagando mensualidades. No, o sea, el problema de créditos en Venezuela es un tema también muy especial que no tiene nada que ver con otros países. Es súper bueno, si puedes, es súper difícil de recibir un crédito, pero es una ganancia para ti, porque con la inflación tan grande que se está acelerando, cuando tú firmas el crédito, las condiciones luego, tú estás ganando con crédito en Venezuela. Mientras puedes conseguir crédito, mejor para ti, porque, digamos, el banco te está prestando equivalente de $25,000 y al final tú vas a pagar de vuelta tipo $5,000 por la inflación, porque los créditos están en bolívares siempre. Entonces, con la inflación tan, como dicen venezolanos, tan arrecha, que según las previsiones del Fondo Internacional Monetario, este año va a llegar a 10 millones de %. Esto son unas cosas que uno que no vive en Caracas, no vive en Venezuela, no puede imaginarse qué significa una inflación de 10 millones de %. Y otra cosa que tú decías es que no se puede utilizar la tarjeta de crédito. No, eso era, durante mucho tiempo no podías utilizar tarjetas de crédito de fuera. Cuando llegabas, un turista, un extranjero, cuando llegaba a Caracas, no podía utilizar la tarjeta de crédito no podía. No era razonable de utilizar una tarjeta de crédito en Venezuela porque la diferencia entre dólar negro, mercado negro y el dólar oficial era muy, muy grande. Y tú cuando pagas con la tarjeta de crédito, el banco utiliza el curso oficial. Y antes las diferencias eran tipo que el curso oficial era 10 bolívares por $1 y el mercado negro te da más 5 o 6 mil bolívares por $1. Así que pagar con una tarjeta era una locura porque te salían unos precios totalmente locos. Sí. Tú ibas para un restaurante y pagabas equivalente de $15 por 2 personas si cambiabas esos $15 en mercado negro, pero si supuestamente, bueno, si querías utilizar tu tarjeta, te saldría una cuenta de varios miles de dólares por esa misma comida. Así que nadie utilizaba antes, pero ahora, en enero, el gobierno de Maduro decidió es casi al mismo nivel el curso oficial que el curso de curso negro del mercado libre. Entonces, en ese momento sí ya se puede utilizar porque es casi lo mismo. A veces está un poquito peor porque ellos actualizan el curso cada semana, cada 2 semanas, y con una inflación tan rápida, durante esas 2 semanas a veces ya la diferencia entre curso oficial y curso del mercado negro se pone un poquito más grande, pero al final igual tú puedes, en ese momento sí se puede pagar cuando pasé esos 3 meses en Caracas, yo utilizaba casi siempre mi tarjeta de crédito polaca. Se dice que ahora los venezolanos están sintiendo que su gobierno está metido en el narcotráfico, que es un gobierno mafioso. ¿Desde cuándo empiezan los venezolanos a sentir esto? Porque, bueno, con lo que me dices parece que esto ya tiene muchos años. Bueno, sí, los venezolanos dicen que eso es una narcodictadura. Así se refieren. Bueno, no todos los venezolanos, claro, obviamente, porque hay todavía una franja de población, según los sondeos, de 10 a 15% que todavía creen en la revolución bolivariana y están pro Maduro, pero los que ya no o nunca han creído, muchos de esos sí dicen que el gobierno es una narcodictadura, por eso es tan difícil de liberarse de ella, porque tú no puedes luchar con utilizando las herramientas democráticas contra una narcodictadura. Por eso tantos venezolanos, es una cosa que sorprende a mí me sorprendió mucho, de verdad, son increíbles la cantidad de venezolanos. Cuando hablas con ellos
sueñan que los gringos vengan y les ayudan a cambiar de gobierno, porque dicen que ellos solos no pueden, Sí. que no está posible de cambiar eso. A pesar de que supongo que también tienen sentimientos ambivalentes, ¿no? Un poco Obviamente, sí. no están muy convencidos de lo que está pasando, porque lo que está pasando ahora con Guaidó, tú que tienes la información de primera mano. Bueno, ¿sabes? Es una cosa súper rara porque tienes no dos gobiernos, pero dos presidentes. Pero no solamente dos presidentes. Dos presidentes tenemos desde enero, pero ya desde hace tiempo tenemos dos parlamentos en Venezuela. Porque cuando ganó la oposición las últimas elecciones parlamentarias, no le gustó eso al gobierno de Maduro y entonces ellos se han inventado una Asamblea Nacional Constituyente que es un parlamento paralelo. Constitucionalmente lo hicieron. No exactamente. La figura del Asamblea Nacional Constituyente sí existe, pero no se cumplieron las condiciones en cual tú puedes convocar y también las competencias de una Asamblea Nacional Constitucional están claras dentro de la ley venezolana y lo que ahora hace la Asamblea Constitucional se amplió totalmente, ya salieron del marco de la ley y agarraron todas las competencias de Parlamento normal. Entonces hay como dos poderes. Un poder real, que es de verdad el poder real es de gobierno de Chávez, porque ellos ejercen el poder real, y el poder simbólico que está con la oposición, con la Asamblea Nacional, que ha sido democráticamente electa. También hay dos tribunales supremos. Hay un tribunal supremo chavista y un tribunal supremo al exterior, que son los jueces, ex jueces del Tribunal Supremo, que no legitimaron esto. Que no les gustó la politización, se fueron y formaron un Tribunal Supremo en exilio. ¿En dónde está él? En Panamá, sobre todo, están trabajando. Sí. ¿Y qué pasa en este momento? Me parece que la oposición está perdiendo, ¿no? Está llamarle guerra. O sea, es difícil. O sea, la situación está súper complicada en Venezuela. Entonces es difícil decir que la oposición está perdiendo. No, según los sondeos, la oposición, la gran mayoría de los venezolanos está del lado de la oposición. Pero el problema es que los venezolanos están súper cansados de la situación cual están viviendo, porque entonces lo que sí a veces bajas en la intensidad de las protestas, porque mucha gente ya está cansada de protestar. Y mucha gente dice que ya eso no sirve para nada de protestar. Están concentrados en sobrevivir, en organizar la comida, conseguir la comida con precios más o menos moderados, porque en Caracas tú puedes conseguir todo. La verdad es que en las tiendas se puede conseguir todo, pero el problema son los precios. 70% de los venezolanos ganan un precio mínimo, el salario mínimo. Salario mínimo ahora es tipo $6 por mes. Con $6 por mes tú no compras nada en Caracas. Entonces... ¿Tu amigo el doctor no se quiere ir? Él dice que muchos de sus amigos, como ¿sabes? La inmigración venezolana es increíble, muchos de sus amigos ya se fueron, y él dice, él tiene como todavía tiene cree que tiene una misión. Dice, si me voy, sobre todo que él también hace un trabajo académico, él está trabajando en la escuela de medicina, formando nuevos médicos. Dice, si me voy, ya va a haber un vacío que nadie puede... Él dice todavía que siento que tengo una obligación de quedarme en Venezuela y bueno, todavía tengo esperanza que eso va a cambiar y el país va a volverse normal. Eso sientes. Y
¿Qué piensas tú? ¿Qué sientes cuando ves lo que sucede con esas personas que están migrando, con las caravanas que migran, por ejemplo, a Estados Unidos? Creo que también podemos encontrar algunas similitudes en la manera en las que están siendo percibidas estas caravanas de migrantes en Europa y en los mismos países de América Central, entre ellos México, ¿no? Supongo que has estado al tanto de la manera en la que se percibe, cuál es el discurso de los mismos mexicanos, los mismos, bueno, estadounidenses. ¿Qué ves aquí? Bueno, o sea, el problema de migración siempre es un problema complicado que genera a veces muchas tensiones, es como, no sé cómo decirlo, pero es un problema muy complejo y no puedes, tampoco se puede comparar la situación, por ejemplo, de la inmigración africana en Europa con los movimientos de migración en América Latina, ya por ejemplo, porque todos hablan el mismo idioma, ya es un poquito diferente. Y tienen la misma cultura más o menos. También es un poco diferente la migración centroamericana hacia Estados Unidos. También es otro problema. La migración venezolana es muy especial. Tampoco hay una migración, porque primero había un gran movimiento de los jóvenes profesionales que se fueron y que en general eran muy bien recibidos en los países donde se fueron, porque eran profesionales muy bien formados. Yo tengo amigos que están en Reino Unido, en Australia, en muchos países del mundo y están trabajando, haciendo su carrera y muchas veces trabajando en las universidades, haciendo como científicos. Pero también tienes la migración de la gente que ya no puede sobrevivir en Venezuela y se va caminando o hacia Colombia y luego salen por la Colombia y luego bajan por Ecuador, Perú, hacia Chile. Y de otro lado por Brasil también. Y eso, por ejemplo, sobre todo del lado brasileño, genera mucha tensión. ¿Por el idioma? Porque, bueno, ahí está Bolsonaro también en Colombia. ¿Sabes? Por la cantidad de gente, porque cuando tú sales de Venezuela hacia Brasil, tú sales al estado de Roraima, que es uno de los estados menos desarrollados de Brasil, y la ciudad fronteriza, que es una pequeña ciudad, y esa pequeña ciudad ha sido tomada por emigrantes venezolanos. Y ¿En qué sentido tomada? ¿Porque hay muchos o se tomó? No, tomada porque había muchos, y que comenzaron a hacer campamento en los parques y, ¿sabes? Tomaron la ciudad. Y ahora la situación está un poquito mejor porque el gobierno brasileño se dio cuenta de los problemas, mandó los militares, también llegó la gente de la ONU, hicieron campamentos, está un poquito más regulado y ya no tiene tanto impacto en la vida de la ciudad. Pero, porque es súper fácil siempre de decir, no, es bueno la migración, necesitamos ayudar, pero cuando tú vives en una ciudad fronteriza, tipo en la que está en la frontera de Brasil con Venezuela, o la ciudad de Cúcuta en Colombia, para los habitantes, los que viven en la ciudad, el problema migratorio está es algo muy concreto y a veces es una pesadilla, porque la gente ya no puede vivir como antes, porque antes tenían parques donde podían ir con los niños y ahora ya esos parques no existen. Sí existen, pero son unos campamentos. Y así que la respuesta debe ser muy organizada y muy bien hecha. Y lo que se está haciendo ahora, se está haciendo porque de verdad el problema es tan grande que es ahora el segundo crisis migratorio más grande del mundo luego de la Siria, lo que está pasando con Venezuela. Son más de 2 millones de venezolanos que se fueron. Algunos dicen que ya son 3 millones de venezolanos que se fueron del país.
Bueno, se puede esperar que van a seguir saliéndose. Por el momento sí, siguen saliendo y van a seguir saliendo porque es- la gente no ve que eso puede cambiar en corto plazo y mucha gente ya o sea, cuando tú ganas $7 o $6 por mes, no puedes vivir con eso, ¿no? Se puede sobrevivir de alguna manera, pero eso no es vida. Entonces ellos salen para buscar una vida mejor y a veces salen caminando porque no tienen dinero para comprar un pasaje ni siquiera del bus que pasa la frontera. Claro. Y en la coyuntura actual tenemos también a Donald Trump que dice estamos dispuestos a hacer todas las opciones están sobre la mesa. ¿Cuál sería el mejor escenario para Venezuela en este momento? Si tendría además que estar Estados Unidos. Venezuela Mira, no puede sola. Yo creo que no hay. Todos los escenarios para Venezuela están malos ahora. No hay un buen escenario para Venezuela. Yo no lo veo por el momento. Tampoco creo que hay mucha habladera, digamos, y hay muchos juegos diplomáticos. Entonces, ese discurso de todas las opciones están en la mesa es un discurso de un político. Yo personalmente, por el momento, en este momento no creo que pueda haber una intervención militar americana en Venezuela. Y tipo Panamá o Granada. Eso no son las mismas condiciones. Eso es un país mucho más grande. Y el problema de Venezuela es que hay muchos actores. No es un país donde tú tienes el gobierno, fuerzas armadas y ya. No, aquí tienes tienes dos gobiernos, tienes fuerzas armadas, tienes los guerrilleros colombianos que también están operando dentro de Venezuela. Tienes unas mafias que controlan las minas de oro ilegales, que están armadas también. Hay unos que dicen que también que hay campamentos de Hezbollah en Venezuela, de entrenamiento. Así que hay muchos actores y no es tan fácil y que no es un problema de tumbar al gobierno. Yo creo que los gringos podrían hacer eso muy fácil, de matar presidente. Tienen cómo hacerlo y saben cómo hacerlo. Pero no lo van a hacer. Pero no, porque eso no es una solución, porque hay también que pensar qué va a pasar después. Con también la opinión internacional. Y aquí también entra China, ¿no? Y entran otros... Los rusos, porque los chinos ellos son súper, ¿sabes? Pragmáticos. Ok, el dinero. Es lo único que les importa el dinero. Ellos han invertido mucho dinero en Venezuela y lo único que les importa es que ese dinero regrese a ellos, porque han dado muchos créditos también. Entonces, el vocero del gobierno y de la Cancillería china ya varias veces dijeron que nosotros, bueno, estamos con el gobierno de Maduro, pero si hay un cambio, estamos seguros que vamos a seguir teniendo muy buenas relaciones con el nuevo gobierno. No es nada ideológico. No. Con los rusos es un poquito más diferente porque hay aquí unos juegos geopolíticos muy grandes y influencias y eso no es solamente... porque a mí lo que me molesta es que muchas veces la gente de izquierda, sobre todo en Europa, dicen, los Estados Unidos son malos. Y lo único que les interesa en Venezuela es el petróleo. Sí, eso es verdad que les interesa. Eso no es la ayuda americana no es solamente por la democracia y no es, claro que son cosas, pero los rusos ¿qué hacen? ¿Qué les interesa? ¿Por qué están en Venezuela ahora? ¿Porque les gustan las chicas venezolanas? No. No, claro. Supongo, como una persona que también se identifica con la izquierda de aquí a europea, tiene que ver
ese discurso que todo el tiempo intenta, digamos, echarle la culpa a Rusia de todos nuestros problemas, de todos. Y yo creo que un poco, creo que son aspectos que vemos aquí también en Polonia. Se ve, no sé, de una manera, ¿cómo decirle? Se ve de una manera muy positiva. Se enaltece a Estados Unidos aquí, que tiene que ver un poco con la idea que ellos tienen de capitalismo y bueno, es interesante, ¿no? Este aspecto que has tocado también es muy característico y paradójico, contradictorio. En América Latina nosotros tenemos una idea de Estados Unidos y muchas personas, quizás sin mucho conocimiento, van a defender a Rusia de alguna manera. Y yo creo que aquí en Europa no es precisamente así. En Europa las personas son críticos también de Rusia, pero son críticos más bien de Estados Unidos, perdón, más bien, pero son más bien... Excepto en Polonia, sí. Sí, bueno, en Polonia. En Polonia, sí, ¿no? la mayoría de los polacos, nosotros amamos a los Estados Unidos, los Estados Unidos, ¿no? sin ninguna crítica ni nada. Sí. Yo no soy así, a mí... Se aspira a ser como Estados Unidos. Yo no tengo ninguna ilusión sobre por qué los Estados Unidos se están involucrando en Venezuela, pero tampoco tengo ninguna ilusión que hay que hacer algo y alguien que necesita ayudar, porque la situación ya no se puede vivir así en Venezuela y no es verdad que dicen algunas personas de izquierda europea que la crisis en Venezuela es la culpa de las sanciones americanas, porque las sanciones americanas contra Venezuela empezaron en enero de este año. Antes habían unas sanciones del gobierno de Obama, pero eran unas sanciones puntuales contra personas del régimen. No había, por ejemplo, sanciones sobre el petróleo. Y el problema de Venezuela es mucho más amplio y comenzó mucho antes de las primeras sanciones extranjeras. Sí. El problema de Venezuela es una corrupción increíble a todos los niveles, una corrupción institucionalizada. Podemos hablar durante horas sobre una corrupción que existía con Chávez también. Existía con Chávez, pero yo viví en tiempos de Chávez y luego viví el gobierno de Maduro. Entonces, Chávez era un personaje, de verdad. Tú podías criticar a Chávez, pero no se podía decir que no tenía carisma. Era un político con mucha carisma, con una visión. Tú podrías no estar de acuerdo con su visión, y tenía mucho respeto. La gente le respetaba dentro de del gobierno. Era un militar la gente le admiraba. También la gente en su alrededor. Y tenía mucha autoridad. Y con lo que pasó con Maduro, que Maduro no tiene ese carisma, no es un militar, está rodeado de militares que no le respetan, a pesar de las declaraciones públicas que es un presidente. Y en el momento cuando murió Chávez, cada uno dentro del círculo de poder hace lo que quiere. Ya no hay nadie que ejerce ningún tipo de control. Dios ha muerto. Y eso es el principal problema, que ya en este momento ya cada uno hace lo que quiere dentro. Sí. Y eso se salió totalmente del control y ya tomó unas dimensiones que están, de verdad, alguien que no conoce Venezuela no se puede imaginar. Pero entonces, ¿quién está...? Claro que corrupción hay en toda América Latina, en Europa también hay corrupción, pero esas cosas como en Venezuela no existen. Pero entonces las personas que están aquí apoyando a Maduro, porque incluso, no tocamos este tema, pero quizá también sería importante mencionarlo, fuiste de alguna manera víctima de las Fuerzas de Acciones Especiales. Hay personas
son fuerzas que están trabajando para Maduro. Eso es, el FAES hace parte oficialmente del cuerpo de policía nacional. O sea, son personas que están de alguna manera aferradas a proteger no a Maduro, sino quizá un sistema de corrupción. ¿Cuál es su convicción de estar haciendo lo que están haciendo? A mí no me dieron ninguna explicación. Yo he sido golpeado y no me dijeron nada por qué me estaban golpeando. Claro. El FAES es una fuerza que yo creo que su principal rol es de sembrar miedo. Que la gente tenga miedo de protestar, la gente tenga miedo de salir en la calle. Ellos se comportan como los dueños de todo. No respetan las leyes, las alcabalas que hacen. Yo en algún momento, luego ya de la golpiza, de nuevo pasamos con un amigo por la alcabala de FAES. En el momento, pero en tipo 7 de la tarde, sábado en la noche, donde hay muchos carros. Y logramos grabar, y lo puse en mi Instagram, en las historias en algún momento, que estaban apuntando a la gente con las armas, ¿sabes? Revisando los carros y apuntando a todo el mundo con las armas, solamente para sembrar miedo. Y sí, la gente tiene miedo de FAES. Ellos andan encapuchados o están usando máscaras con calaveras. Son unas cosas de verdad que como de película. Como una película. Tú ves la gente y son vestidos de negro, fornidos, súper bien armados y con una calavera en la cabeza, como de noche. A cualquiera le da miedo eso. Sí, claro. Sí. Y bueno, ¿qué estás pensando en hacer tú ahora? ¿Estás aquí como por un periodo de descanso, por así llamarlo? Y luego, bueno, veremos. Seguro voy a volver a Venezuela porque, bueno, parte de mi corazón está en Venezuela y siempre va a estar ahí. Por el momento no es el mejor momento. Por el momento no, ¿sabes? Tampoco voy a... Cuando veo que de nuevo se está moviendo algo, voy a pensar a ir para ver qué está pasando. Sí. Bueno, no, pues muchas gracias entonces por haber venido aquí. Estoy seguro que ha sido muy interesante para todos nuestros escuchas esta entrevista y espero, sigamos en contacto. Claro. Gracias.